¿Qué nos puede contar una simple moneda sobre un imperio entero? Introducción. Una moneda antigua, de apenas unos centímetros de diámetro, yace olvidada en un rincón de un museo. Pero si miramos más de cerca, ¿qué podríamos descubrir? ¿Quién la usó? ¿Cuánto valía? ¿Qué rostro está grabado en ella? ¿Con qué metal fue acuñada? Esa pequeña pieza de metal tiene la capacidad de hablarnos de tecnología, economía, cultura, poder. ¿Cómo es posible que un objeto tan pequeño contenga tanta historia? Lo que nos cuentan las fuentes: tecnología, cultura, poder y riqueza en el pasado. En este video te voy a mostrar cómo los historiadores no solo buscan fechas y batallas, sino que analizan cuidadosamente los tipos de información que cada fuente puede ofrecer. Porque no todas las fuentes dicen lo mismo. Algunas nos hablan de cómo se vivía, otras de cómo se gobernaba, otras de cómo se pensaba, y otras, simplemente, de cómo se trabajaba la piedra, el hierro o la palabra. Comprender qué tipo de información proporciona una fuente es una habilidad esencial en la investigación histórica. En las siguientes secciones vamos a explorar 4 grandes tipos de información que las fuentes pueden ofrecernos. Información tecnológica, información cultural, información sociopolítica, información económica. Vamos a ver ejemplos, hacer preguntas y descubrir cómo cada fragmento del pasado puede convertirse en una ventana al mundo que ya no existe, pero que aún nos habla. Acompáñame. Información tecnológica. Empecemos con lo más básico, pero no por ello menos fascinante: la tecnología del pasado. Cuando un arqueólogo encuentra una herramienta de piedra, un trozo de cerámica o una inscripción en un muro, lo primero que se pregunta es: ¿cómo hicieron esto? ¿Con qué materiales? ¿Qué herramientas usaron? La información tecnológica que proporcionan las fuentes históricas es clave para entender los límites y capacidades técnicas de una civilización. Ejemplo 1. Las tablillas de arcilla en Mesopotamia. ¿Con qué instrumentos grabaron los signos cuneiformes? ¿Qué tipo de estilete usaban? ¿Cómo cocían las tablillas? Esas preguntas nos permiten entender no solo el acto de escribir, sino el desarrollo de la escritura como una tecnología compleja. Ejemplo 2. Las pirámides de Egipto. Tenían poleas. ¿Con qué cortaban los bloques? ¿Cómo los transportaban sin la rueda? El análisis de restos de herramientas, rampas y marcas en la piedra ha permitido reconstruir parte del conocimiento técnico del antiguo Egipto. Ejemplo 3. El acero de Damasco. Una espada puede revelar tanto como un tratado militar. ¿Qué temperatura alcanzaban sus hornos? ¿Cómo lograban combinar resistencia y flexibilidad? Hoy en día, los metalúrgicos modernos todavía estudian el acero de Damasco para descifrar sus secretos. Conclusión. Cada objeto producido por manos humanas encierra información sobre las habilidades técnicas de su tiempo. Las fuentes tecnológicas no solo revelan qué se hacía, sino cómo se hacía. Información cultural. La cultura se expresa en todo: en lo que comemos, en cómo vestimos, en lo que creemos. Y las fuentes históricas están impregnadas de cultura. La información cultural nos ayuda a entender los valores, creencias, costumbres y estilos de vida del pasado. Ejemplo 1. ¿Cómo diseñaban las catedrales góticas? Cada arco apuntado, cada vidriera, cada relieve de una catedral es un testimonio cultural. Las fuentes arquitectónicas revelan ideas religiosas: la búsqueda de la luz, la elevación hacia Dios, el orden cósmico, pero también indican técnicas y estilos propios de un contexto específico. Ejemplo 2. Los rituales funerarios egipcios.
Las tumbas no solo eran espacios para guardar cuerpos, sino auténticas cápsulas culturales, con pinturas, amuletos, textos sagrados. ¿Quién era el muerto? ¿Qué creía sobre la vida después de la muerte? Estas fuentes hablan de cosmología, espiritualidad y jerarquía social. Ejemplo 3. La cerámica mochica. Las representaciones en la cerámica peruana prehispánica nos permiten reconstruir escenas de la vida cotidiana, rituales religiosos e incluso prácticas médicas. El arte es una fuente inagotable de información cultural. Conclusión. Toda sociedad deja huellas de sus ideas, miedos, deseos y creencias. Las fuentes culturales no solo muestran objetos bellos, sino formas de ver el mundo. Información sociopolítica. Pasemos ahora al poder. ¿Quién mandaba? ¿Cómo se organizaba la sociedad? ¿Qué leyes regían a los pueblos antiguos? La información sociopolítica que brindan las fuentes nos permite reconstruir jerarquías, gobiernos, conflictos y alianzas. Ejemplo 1. Las inscripciones reales de los faraones. Cada cartucho grabado en piedra cuenta una historia. ¿Quién era este gobernante? ¿Cuántos años reinó? ¿Contra quién luchó? Las fuentes epigráficas son claves para entender la cronología y el relato oficial del poder. Ejemplo 2. El Código de Hammurabi. Esta fuente legal escrita en piedra contiene normas detalladas, penas, precios, responsabilidades. ¿Quién tenía derechos? ¿Quién era castigado? Las leyes nos hablan de estructura social, de valores y de autoridad. Ejemplo 3. Los códices indígenas del México prehispánico. Estos libros pintados contienen genealogías, mapas, tributos. Nos permiten conocer no solo quién mandaba, sino cómo se ejercía el control político, el rol de los tlatoanis, la tributación. Ejemplo 4. Cartas coloniales entre virreyes y reyes. La correspondencia entre autoridades refleja tensiones, decisiones estratégicas, crisis. Son documentos que revelan cómo funcionaba el imperio en la práctica. Conclusión. Las fuentes sociopolíticas nos hablan del poder y sus formas, de cómo se estructuraba la sociedad, quién decidía y cómo se imponía la autoridad. Información económica. Por último, hablemos de dinero, recursos y trabajo. La información económica que proporcionan las fuentes permite entender las bases materiales de las sociedades. Ejemplo 1. Monedas antiguas. Una moneda puede revelar el rostro del emperador, la ciudad donde fue acuñada, el valor que tenía y el metal del que estaba hecha. ¿Era oro? ¿Plata? ¿Cobre? Nos informa sobre la riqueza, las rutas comerciales, las técnicas de acuñación y la ideología del poder. Ejemplo 2. Registros contables del Imperio Inca. Aunque no tenían escritura, los quipus y las tocapus funcionaban como registros de tributo, población, producción. Estos sistemas muestran una economía organizada, planificada y centralizada. Ejemplo 3. Libros de cuentas medievales. En monasterios, puertos y ciudades se registraban transacciones, venta de grano, compra de herramientas, pago de salarios. Estos documentos revelan cómo funcionaban los mercados, los impuestos, la oferta y demanda. Ejemplo 4. Inventarios coloniales. Cuando un español moría, se hacía un inventario detallado de sus bienes, desde esclavos hasta cucharas de plata. Estos registros son radiografías económicas de una época. ¿Qué se producía? ¿Qué se importaba? ¿Qué se valoraba? Conclusión. La información económica que nos brindan las fuentes permite entender cómo se sostenía una civilización, qué producía, cómo comerciaba, cómo acumulaba
o distribuía riqueza. Conclusión y reflexión final. Ahora ya lo sabes. Una fuente histórica no es solo un objeto viejo, es un mensaje, un testimonio, una ventana. Pero como toda ventana, depende de cómo la mires. La misma fuente puede ofrecer distintos tipos de información, dependiendo de la pregunta que le hagas. Un templo puede hablarte de fe o de arquitectura. Un texto legal puede hablarte del rey o del campesino que fue castigado. Una moneda puede contarte sobre el comercio o sobre la propaganda de un imperio. El buen historiador no solo reúne fuentes, las interroga, las interpreta, las compara. Sabe cuándo una fuente es útil para entender la tecnología, la cultura, la política o la economía. Y eso nos lleva a ti. Tú también puedes hacer historia. No necesitas una túnica ni una biblioteca antigua. Solo curiosidad. La próxima vez que veas una pintura, un edificio antiguo, una inscripción o una pieza de museo, pregúntate, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué historia esconde? ¿Qué tipo de información me da? La historia no está muerta. Solo espera a que la escuchemos.